Pero hoy vamos a empezar una serie llamada La mujer y la generosidad. ¡Qué bendición!, ¿no? La mujer y la generosidad. Y bueno, abra su escritura en Lucas capítulo 8. Nuestro tema el día de hoy se llama Las mujeres que sirven a Jesús. Vamos a empezar este tema como un tema introductorio a la serie que vamos a llevar. Y pues vamos a poner atención para ver lo que Dios nos quiere hablar, ¿verdad? Porque déjame decirte que es hermoso servir a nuestro Dios. Las mujeres que ya están sirviendo lo saben, ¿verdad que sí? Amén. Amén. Y deseamos que todas las demás mujeres pronto estén sirviendo a nuestro Dios. ¿Cómo ven? ¿Verdad que sí? Es un privilegio, es un gran honor que el Señor nos da que podamos servir. Y lo vamos a aprender a través de la Escritura. Amén. Así que vamos a la palabra, Lucas 8, versículo 1. Yo se los voy a leer en la traducción en lenguaje actual. Si lo tienen en la traducción en lenguaje actual acá en las pantallas, sería bien que usted lo vea, porque aunque dice lo mismo, de repente las palabras cambian. Pero dice la palabra. ¿Ya lo tiene? Dice: los días siguientes Jesús fue por muchos pueblos y ciudades anunciando las buenas noticias del reino de Dios. Con Jesús andaban también sus 12 discípulos y muchas mujeres. Estas mujeres ayudaban con dinero a Jesús y a sus discípulos. A algunas de ellas Jesús las había sanado de diferentes enfermedades y de los espíritus malos. Entre esas mujeres estaba María, a la que llamaban Magdalena, que antes había tenido 7 demonios. También estaban Juana y Susana. Juana era la esposa de Cusa, el administrador del rey Herodes Antipas. ¿Qué le parece si oramos? Bendito Padre, te agradecemos el favor. Te damos muchas gracias por tu palabra, Señor. Esta palabra que es verdadera, que es viva, que es eficaz. Señor, te pedimos que sea tu palabra la que nos ayude, la que nos enseñe, la que nos hable en esta hora, Señor, nos confirme, de acuerdo a los propósitos que tú tienes para cada uno de nosotros. Señor, sabemos que tú obras para bien y todo lo que tú tienes para darnos es por tu buena voluntad. Así que te bendecimos, te agradecemos y te exaltamos. Señor, háblanos. Que esto no sea solamente información, sino que sea una palabra que penetre y transforme nuestro corazón. Te lo pedimos, Padre, en el precioso nombre de nuestro Señor Jesús. Amén. Muy bien. Pues, como les decía, hoy vamos a ver este tema a través de 2 principios importantes. Primero, el servicio como nuestro servicio a Dios. Ese llamado a través de los dones y talentos que Él nos ha provisto y la manera como nos enseña que lo debemos hacer, ¿verdad? Y bueno, yo pregunto, ¿alguien no tiene talentos? ¿No tiene dones que Dios le haya dado? Porque al final oramos, piénsele. Y bueno, el segundo principio es la parte del dinero, que tiene que ver con la generosidad. Lo que Dios nos enseña, que es servir a Dios con nuestros bienes y que es importante mencionar, ¿verdad? Es importante, hermanas, que mencionemos esto de hablar del dinero. Sí es importante, pero déjame decirte que puede ser sensible para algunos de ustedes. Porque entendemos que hay personas entre nosotros, o puede haber personas entre nosotros, y puede haber personas de los que nos escuchan que han sido víctimas de abusos en iglesias donde les han quitado sus bienes por medio de manipulación y de diversas formas que terminaron agrediendo esta parte en ellos. Y hoy piensan que todas las iglesias somos iguales, pero de ninguna manera, no es así. Pero ¿por qué? Porque algo que debemos hacer es leer la palabra para aprender y para saber. Pero también hay personas
que no han entendido esto del servicio de dar y la generosidad. Personas que no están dispuestas a dar para la obra de Dios. Ese es otro tipo. También hay personas que quisieran dar, pero tienen muy poco y pueden pensar que ese poco que tienen no vale la pena darlo, o que a lo mejor pueden pensar que se van a quedar sin nada. Y hay personas que así piensan. También hay otro grupo de personas que son los generosos, los que no les cuesta dar. Y bueno, qué bueno que todos fuéramos de este último grupo, ¿verdad? Eso sería lo mejor. ¿Por qué? Porque eso es lo que Dios nos enseña. Y esa debe de ser nuestra oración, que todos como cristianos seamos generosos, que seamos entendidos en lo que nos enseña la palabra y que no tengamos problema por ser generosos y dar. Pero vamos a aprender, ¿qué le parece? La realidad es que no es fácil abordar estos temas y no es un tema, ustedes saben, sobre todo los que ya tienen mucho tiempo con nosotros, que nosotros nunca nos centramos o estamos tocando esos temas en esta congregación, porque no es algo en lo que tengamos que estar insistiendo. Sin embargo, Dios nos enseña que es algo que sí o sí debemos instruir a su iglesia. Porque si alguien aquí, fíjense, si alguien aquí comenzó en la fe y fue dañado por religiosos que se aprovecharon de su generosidad, no es bueno que los dejemos así con esa idea. ¿Por qué? Porque si esa persona llegara a tener todavía un poquito de generosidad o le quedara un poquito de generosidad y no le instruimos, ¿qué pasa? Esa persona puede perder toda generosidad y nosotros podemos ser responsables por no enseñarles e instruirles de que pierdan la bendición de dar. Qué tremendo, ¿no? Los pastores tenemos la encomienda de enseñar. Es importante que se los digamos a ustedes y por ello tenemos la palabra de Dios que nos enseña acerca de esto de la generosidad y que podamos aprender, no por lo que nosotros decimos, sino por lo que la palabra de Dios nos dice y nos enseña. Así que, de acuerdo al texto que leíamos al inicio de Lucas 8, la palabra de Dios nos muestra de muchas mujeres que sirvieron a Jesús. Bueno, es que aquí no dice todas, pero sí nos habla de varias mujeres que sirvieron a Jesús, pero no solo a Jesús, dice que también sirvieron a Jesús y a sus discípulos. Pero sabe, dice, lo hicieron con sus bienes. Y cuando leemos la traducción en lenguaje actual, dice que les ayudaban con dinero, más específicamente. Para que nosotros entendamos mejor este tema, déjenme aclararles algunos puntos. Miren, una iglesia local como esta, en la que estamos, tiene necesidades para que pueda funcionar, ¿verdad? No es algo que no se entienda, ¿o sí? Para que esta iglesia funcione y hoy podamos estar aquí tú y yo, es necesario cubrir las necesidades que hay. Recordemos que la iglesia es un cuerpo, ¿verdad? Todos somos el cuerpo. Y como todos los cuerpos, ¿qué necesita un cuerpo? O que tiene necesidades, ¿verdad? Así está, así la iglesia, así esta iglesia tiene necesidades, ¿como qué? Como la renta que se tiene que pagar, como los gastos de luz, como los gastos de agua, los equipos que tenemos que darles mantenimiento y los equipos que nos faltan por comprar. Necesitamos mobiliario, útiles, tantas cosas, materiales, tantas cosas que se necesitan. Y esas necesidades, ¿quiénes creen que las van a suplir? Nada más las de acá. Por supuesto, déjame decirte que las suple el Señor. Pero ¿a quién utiliza el Señor para que estas necesidades se cumplan? ¿Sí? A los miembros de la iglesia, ¿verdad?
En la palabra de Dios podemos ver cómo en el templo de Jerusalén, vamos a ir aprendiendo a través de la palabra. Aquí podemos ver en la palabra cómo en el templo de Jerusalén, allí en el templo había diversas cajas. Si leemos la palabra, dice que había diversas cajas donde las personas echaban ofrendas para el sostenimiento del templo. Esto lo podemos encontrar en la palabra. ¿Y para qué echaban ese dinero? Para que el templo estuviera en óptimas condiciones. Recordemos que en una ocasión el Señor Jesús estaba parado en el templo y miraba cómo echaban en las cajas o en el arca. ¿Se acuerdan? Ajá. Y miraba cómo los ricos echaban de lo que les sobraba. Y llamó su atención cuando una viuda pobre echó unas moneditas. Dice que echó todo su sustento, echó todo lo que tenía. Pero ¿saben? Jesús sabía todo. Supo que ella había dado más que los ricos que habían dado mucho. Porque dieron mucho, pero solamente de lo que les sobraba. Y es que ella había dado de su pobreza todo lo que tenía. Fíjense, lo que aquí representa ofrendar es dar nuestra vida completamente a Dios. Eso representa ofrendar, dar nuestra vida. Por eso esa viuda pobre dio todo lo que tenía. Todo lo que tenía. Fíjate, otro de los costos que la iglesia cubre, pasando a otro punto, tiene que ver con el sostenimiento de los que se dedican de tiempo completo a trabajar en la iglesia. La palabra de Dios también lo enseña, ya que estar de tiempo completo se dispone, una persona que está de tiempo completo se dispone para estar más tiempo al servicio de Dios y de los miembros, obviamente, porque tiene que estar al servicio de las personas que forman la iglesia. Porque imagínate, ¿qué pasaría si el pastor que trabaja no pueda venir porque su jefe no le dejó salir temprano para que pudiera llegar a predicar o a dar consejería o a dar un estudio? ¿Qué pasaría? Qué difícil, ¿no? Se pondría delicado el asunto, ¿o cómo ven? No, pues ya es la hora de la predicación y el pastor no llegó. ¿Y quién va a predicar? Sabe. ¿No? Qué difícil. Se pondría difícil. Además, en las Escrituras vemos suficiente evidencia desde el Antiguo hasta el Nuevo Testamento, suficiente evidencia de este principio. Y sí es así, porque hay personas que, fíjense, luego dicen, ay, a mí no me parece que los pastores no trabajen en otra cosa. Nosotros lo hemos escuchado, y nos lo han dicho. ¿Y por qué no trabaja? Ay, no trabajo, bueno. Y hay gente que luego dice, mejor que se ponga a trabajar. Y entendemos que un incrédulo hable así, ¿verdad? Pero un cristiano que hable así, que piensa así, bueno, pues necesita leer la palabra de Dios, ¿verdad? Y sería bueno que vaya al ejemplo más claro que tenemos en las Escrituras. Me refiero a nuestro Señor Jesús. En las Escrituras tenemos a Cristo como nuestro ejemplo, como nuestro modelo. Nuestro Señor Jesús, sí sabes que vivía en un hogar judío, ¿verdad? Sí sabemos que era hijo de María y José. Y José era la cabeza del hogar, de esa familia. Y como cabeza se dedicaba a trabajar en la carpintería. Sí sabemos todos, ¿verdad? Y bueno, pues allí creció Jesús en un hogar donde trabajaba un carpintero. ¿Y qué creen que hizo Jesús desde niño? ¿Qué creen que Jesús hizo desde niño hasta los 30 años que inició su ministerio? Sí, pero además trabajaba. Estaba trabajando junto con José en el oficio de la carpintería. ¿Sí sabías? A lo mejor no lo habíamos entendido, pero Jesús se dedicaba a trabajar juntamente con José.
O sea, el hijo del carpintero implicaba que él también trabajaba apoyando a José. Pero un día el Señor Jesús dejó el taller de carpintería y le dijo a José: yo voy a hacer lo que el Señor me encomendó. Y dejó ese taller para dedicarse por completo a los negocios de su padre. Desde que había sido adolescente en ese viaje a Jerusalén, ¿se acuerdan? Cuando se le perdió a José y a María, ¿se acuerdan que se les perdió? Lo encontraron en el templo y les dijo: es necesario que yo esté en los negocios de mi padre. Ya estaba predicando, sí es cierto, pero aún así dejó eso, volvió a casa con sus padres y ¿qué hizo? Se dedicó a hacer lo que José hacía. En ese momento no era el tiempo de que se dedicara solamente a predicar. En ese momento él tenía que ir a su casa y hacer lo que era necesario hacer. Pero llegó el tiempo en que se iba a dedicar a las cosas de su padre, ¿verdad? Mientras tanto él estaba trabajando. Ahora, ¿de qué se trataba estar en los negocios de su padre? Bueno, ya lo dijeron, de predicar el evangelio, de enseñar, de sanar a los enfermos. Todo esto que llamamos el ministerio terrenal de Jesús. Recordemos que Jesús es Dios y siempre ha sido Dios. ¿Cuántas dicen amén? Pero tomó un cuerpo para poder servir, para dar su vida, y ese cuerpo, ¿qué creen? También necesitaba alimentarse, ¿o no? Ay, o como ya es Dios, no necesita comer, ¿verdad que no? También necesitaba alimentarse, también necesitaba vestirse, tener un techo donde taparse y tantas cosas, ¿verdad? La pregunta aquí es: ¿quién sostenía a Jesús? ¿Quién sostenía a Jesús? Si él ya no trabajaba en el taller de carpintería, ya no estaba con su padre, ya no recibía, ¿quién lo sostenía? ¿Con qué comía Jesús? ¿Cómo cubriría sus gastos? ¿Cómo pagaba sus traslados? Sí, porque dice que iba de un pueblo a otro, ¿se dan cuenta? Fíjate, aquí antes de continuar voy a hacer un paréntesis porque me recordó el Señor, ¿verdad? Yo no me acordaba, pero ahorita me recordó el Señor. Hace hace unas 2 semanas fui a la iglesia infantil a ver cómo se estaba llevando a cabo el servicio, y me tocó estar en un grupo donde la maestra oró con los niños acerca de las ofrendas. Les tocó el momento de orar, un niño oró, oraron y pasaron el botecito o el alfolí, como le llamen. Pero fíjense que un niño dijo: pero las ofrendas se dan, las ofrendas son en especie, dijo un niño, ¿verdad? Y entonces me llamó mi atención y yo le hice señas a la maestra: explícale. Yo desde acá, yo estaba atrás y le dije: explícale. Y la maestra pues empezó a comentar acerca de las ofrendas, y cuando terminó le dije: ¿me permites unos minutitos, maestra? Me dijo: sí, ¿cómo no? Entonces les dije: a ver, chicos, muy bien, sí entendemos que las ofrendas en el Antiguo Testamento tenían que ver con la especie, ¿verdad? Les digo: ¿por qué? A ver, ¿por qué? Pues porque todo era de animalitos, había borreguitos, vacas, frutos y tantas cosas que ellos recibían, y de ese fruto, de lo que ellos recibían, pues ellos ofrecían a Dios. Y yo le pregunté al niño: a ver, yo te voy a preguntar algo, ¿en tu casa tienes un ganado? Le digo: ¿en tu casa tienes vacas, ovejitas, animalitos? Le digo: ¿tienes árboles frutales que den frutos, que abunden? No, me dijo: no. Le digo: entonces, ¿qué le vas a ofrecer al Señor? Y se queda pensando, ¿verdad? Y era para todos, ¿no? Y le digo: fíjense, chicos, que la palabra de Dios enseña en el Nuevo Testamento que las cosas ya no van a ser así. Dice la palabra del Señor, porque también dijo: y es el 10%. Yo no sé, iba bien instruido, ¿verdad?
Y es el 10%. Le dije, sí, chicos, pero ¿qué creen? La palabra de Dios nos dice que a partir de que nuestro Señor Jesucristo vino a esta tierra, las cosas son diferentes. La palabra de Dios dice que debemos de dar todo de lo que tengamos. No nos habla de un 10%. Le digo, y además, yo te voy a preguntar, yo me dirigí mucho a él, y le dije, yo te voy a preguntar a ti. Le dije, ¿tú qué recibes? ¿Qué recibimos? Le digo, bueno, ¿qué recibe tu papá que te da? Y ella dijo, dinero. Le digo, entonces, ¿qué le tienes que dar a Dios? No, pues dinero. Le digo, le digo, ¿y cuánto le das? Le dije, o sea, ya manera de pregunta sin que me dijera, ¿no? Le digo, ¿te dan domingo? Me dijo, a veces. Le digo, ok, ¿pero te dan dinero para gastar en la escuela de lunes a viernes? Sí, me dan. Le digo, ¿y cuánto apartas? Ella se quedó. Le digo, ¿verdad? Le digo, dice la palabra de Dios que de lo recibido de su mano le debemos dar al Señor. Entonces, fíjense, chicos, que de lo que tú recibes, sea lo que sea que recibes, tú tienes que apartar para darle a Dios lo que le corresponde de tu corazón. Qué diferente, ¿verdad? Pero ¿qué tenemos que hacer? Enseñar, instruir. Entonces, pues aquí lo vemos, ¿no? Jesús necesitaba alimentarse, Jesús necesitaba vestirse, y entonces muchos pudieran decir, pues Él es Dios, pues que se alimente, pero Él vino como hombre. Entonces, Él tenía que trasladarse, Él tenía que viajar y Él tenía que pagar. Volvamos a nuestro texto para responder estas preguntas. Aquí vamos a ver cómo Jesús se sostenía. Y como lo leímos en Lucas 8:1, en la traducción en lenguaje actual, dice, los días siguientes Jesús fue por muchos pueblos y ciudades anunciando las buenas noticias del reino de Dios. Con Jesús andaban también sus 12 discípulos. Fíjense que no estaba solo. Nosotros sabemos que trasladarse de un lugar a otro tiene un costo, ¿sí o no? Para que tú pudieras llegar aquí, ¿te costó? ¿Verdad que sí? Ya sea que pagaras el taxi, el camión, la gasolina del coche, lo que haya sido, pero tuvo un costo, ¿verdad? Bueno, así que Jesús iba por muchos pueblos anunciando las buenas noticias del reino de Dios. Y como les decía, no iba solo. Con Jesús iban sus 12 discípulos, los cuales también cuando Jesús les llamó a seguirle, ¿qué cree que hicieron? Dejaron sus redes. Es decir, dejaron sus trabajos para seguirle y ellos andaban con él y también comían, también bebían, también había que pagar su traslado, también tenían gastos, ¿verdad? El verso 2 y 3 dice, y muchas mujeres, estas mujeres, y bueno, que andaba con sus 12 y muchas mujeres, estas mujeres ayudaban con dinero a Jesús y a sus discípulos. A algunas de ellas Jesús las había sanado de diferentes enfermedades y de los espíritus malos. Entre esas mujeres estaba María, a la que llamaban Magdalena, que antes había tenido 7 demonios. Está bien interesante la historia de Magdalena, la de Magdala, y cómo estuvo toda su situación, pero no nos vamos a detener hoy en eso. Solo les voy a hacer comentarios. También estaban Juana y Susana. Juana era la esposa de Cusa, en otra versión dice Chuza, el administrador del rey Herodes Antipas. ¿Cómo ven, hermanas? ¿Cómo ven, hermanos? No, pues sí. El Señor puede usar a quien sea que se disponga. Qué tremendo, ¿no? Aquí vemos a mujeres que en la cultura de los tiempos de Jesús eran como menos importantes. ¿Sí sabías? Eran menos importantes. Pero también podemos observar cómo Jesús en su soberanía, en su sabiduría, permitió que mujeres fueran las que principalmente sostuvieran su ministerio, las necesidades de él y las necesidades de sus discípulos.
Los mismos discípulos fueron alcanzados por la generosidad de estas mujeres y no eran poquitos, Vemos aquí que pudieron dedicarse junto con Jesús de lleno a la obra del ministerio. No vemos aquí que alguno de ellos tuviera que decir: ay, Jesús, espérame tantito, permíteme, mira, es que tengo que regresar a atender mi negocio. O dejé mis negocios, me tengo que ir. ¿Verdad que no? No. Vemos que ellos estaban de lleno trabajando con Jesús. Cuando Jesús les dejó instrucciones acerca de la misión que debían realizar, les aseguró que iban a tener lo necesario para subsistir con base en la generosidad, con base en la hospitalidad de personas dignas, como les llamaba el Señor. Fíjate, aquí me viene otra cosa a la mente que el Señor me está poniendo. A mí me costó mucho trabajo aceptar el ministerio de pastores, mucho. Algún día te platicaré, pero me costó mucho trabajo. Y yo le decía a mi esposo: tú dedícate a lo tuyo, que yo me dedico a lo mío. Yo te apoyo, pero tú a lo tuyo y yo a lo mío. Y a mí me costó mucho trabajo por varias cosas, pero entre ellas la economía, porque era muy difícil. Pero fíjate, y yo trabajaba. A mí Dios me permitía trabajar en lo secular porque pues finalmente apenas empezábamos en el ministerio y la situación económica era muy, muy, muy difícil. Entonces el Señor me permitió tener un trabajo, pues yo siempre trabajaba, y me permitió tener ese trabajo. Y para mí era muy desgastante porque vivíamos en la Ciudad de México y yo trabajaba cerca de allí, pero cuando nos venimos a vivir a estos rumbos de Ojo de Agua, me quedaba 3 horas de camino. Entonces ustedes se imaginarán, y tenía a mis chiquitas, ¿va? Entonces era muy complicado. Entonces llegó el momento que para mí ya era muy angustiante, agobiante, para mi esposo también, tenía que estar al pendiente de las niñas, de la casa, del ministerio, eran muchas cosas. Pero un buen día, y ahorita me acordé mucho por lo que acabo de decirles, que cuando Jesús les dejó instrucciones acerca de la misión que debían realizar los discípulos, les aseguró que iban a tener lo necesario para subsistir. Y a mí me lo dijo exactamente el Señor, un día. Un día el Señor, estando en la congregación donde ya estábamos pastoreando, esa iglesia se llenó por la gracia de Dios, y el Señor un día me dijo: voltea. Así en medio de la alabanza me dijo: voltea. Y yo, pum, volteo. Y volteé. Y me dijo: ¿ves lo que tus ojos miran? Así, así literal. Y yo, sí. Estaba lleno el lugar. Y le dije: sí. Y me dijo: esto y más voy a hacer, pero necesito que ya no sigas trabajando para el hombre, porque yo te llamé para que me sirvas a mí. ¡Ah, hermanas! En ese momento pues yo empecé a llorar y me dijo: y yo te voy a prometer algo, nunca nada les va a faltar, pero si solo me obedeces a mí. Pues, ¿qué creen que hice, hermanas? Yo lloré como Magdalena esta mañana, tarde, yo lloré, yo me rendí, porque el Señor me habló literal. Yo me rendí, me derramé, y cuando me levanté le dije: sí, Señor, heme aquí. Al otro día, lunes, yo fui a renunciar a mi trabajo, literal, hermanas. Y les tuve que dar un mes porque no me aceptaron menos. Pero en ese mes yo preparé a una persona y yo terminé mi labor. Ya pasaron muchitos años, mis hijas ya están grandes. Déjame decirte que al día de hoy no nos ha faltado nada, ni nos faltará nada. Y te voy a decir otra cosa: recibo más paga que lo que recibía con mi trabajo profesional. De verdad, aunque usted no lo crea. El Señor nos ha dado y en abundancia. Y nos sigue dando. ¿Sabe por qué? Porque cuando el Señor promete, cumple. Pero necesitamos nosotros obedecer, ¿verdad? Y fíjate, Él les dijo a sus discípulos: vas a tener lo necesario.
Vas a tener lo necesario por la generosidad, con base a la hospitalidad de personas dignas, como les llamó el Señor. El Señor usa personas dignas, ¿sí sabes? ¡Qué tremendo! Más adelante vemos que el apóstol Pablo retoma toda esta enseñanza que Jesús dejó. O sea, él fue discipulado por el Señor Jesús, el apóstol Pablo. Y por supuesto, Pablo enseña lo que coincide con lo que el Señor Jesús les predicó a sus discípulos. Vemos que de lo que leíamos de Lucas, que Pablo todavía no estaba con los discípulos. En lo que leíamos de Lucas todavía no aparecía Pablo. Él no estaba con los discípulos, sin embargo, y en ese momento él no recibió la enseñanza, la recibió en otro momento directamente de Jesús. Y luego él enseña, él escribe varias cartas, pero les enseña a los corintios y les dice en 1 Corintios 9:14, fíjate, yo te lo leo. Así también ordenó el Señor a los que anuncian el evangelio que vivan del evangelio. ¿Verdad? Lo podemos ver aquí. Y algo que nosotros tenemos que ser, ¿saben qué es, hermanos? Debemos ser bíblicos, ¿verdad? Nosotros debemos de ser bíblicos, porque en algunas iglesias no va bien el asunto. Porque en algunas iglesias esto no funciona, déjame decirte. ¿No será porque no están leyendo o entendiendo lo que dice en 1 Corintios 9:14? ¿O porque puede faltar algo bíblico ahí? Porque la palabra lo dice claramente. Así también ordenó el Señor. No dice sugirió, o dice sugirió. Dice ordenó el Señor a los que anuncian el evangelio, vivan del evangelio. Bueno, aquí dice que vivan el evangelio, ¿verdad? ¿Lo entendemos? ¿Sí lo entendemos? Porque luego hay quien pueda decir es que no me alcanza. Y entonces, ¿y pues cómo voy a dar? Si yo tengo necesidades. Y bueno, pues aquí podemos decir, o no estás confiando en el Señor, o algo por allí anda mal. ¿Verdad? Pero necesitamos entender lo que la palabra de Dios nos dice. Según la Biblia, lo ideal es que tan pronto como sea posible, los ministros deben estar dedicados a la obra del Señor. ¿Quiénes? Los ministros, ordenados. Aquí hay que aclarar algo. La iglesia no es un negocio donde el dueño sea el pastor. Aclaro. Aquí el dueño no es el pastor, ¿eh? Y que todo lo que ingresa sea propiedad del pastor. No. Aclaro. Porque no es así. Nos estaríamos metiendo en muchos problemas, hermanos. ¿Con quién? Primero, con Dios. El pastor recibe un salario, ¿sí sabías? Bueno, si no sabes, te informo. El pastor recibe un salario de los ingresos que se obtienen. Los diezmos que entran, no creas que todos son para el pastor. No, pues véngase para acá. No. Se reciben los ingresos y de los ingresos que se obtienen solo se entrega un sueldo. Tal vez tú no lo sabías, pero mi esposo ya lo ha compartido. Pero es bueno que lo sepamos. ¿Sabe por qué? Porque así estamos siendo transparentes. Y todo lo que aquí entra no le pertenece al pastor, no le pertenece a nadie más, solo se recibe un salario. ¿Por qué? Porque es un pastor dedicado a la obra de tiempo completo, dedicado a la obra del Señor, es un ministro, ¿sí? Ahora, regresando a las mujeres de Lucas 8, algo muy importante que debemos considerar es que estas mujeres siempre estaban dispuestas a escuchar las parábolas de Jesús para aprender de su palabra y de su doctrina. Porque si nos damos cuenta, en Lucas 8 dice que estas mujeres le seguían, es decir, estaban con él, aprendían y además le daban, ¿verdad? Aprendían. ¿Saben por qué daban? ¿Por qué? Porque aprendían, porque entendían, porque conocían.
¿verdad? María Magdalena fue una de las mujeres que estuvo con Jesús en su muerte y resurrección. Fue la primera mujer a quien se le apareció Jesús después de su resurrección. Esto está en Mateo 27. Ella fue quien dio aviso a sus discípulos que el Maestro había resucitado. Obviamente también estuvo en su muerte en el Calvario junto con Juan. La palabra nos enseña que esta mujer fue sanada. ¿De cuántos espíritus malignos? Bueno, una traducción dice espíritus malos, pero otra dice demonios. De 7 demonios. Dice que de ella salieron 7 demonios, lo cual nos habla de alguien que era pecadora, pero muy pecadora, ¿eh? Pero al conocer de Jesús, ¿qué pasó? Fue perdonada, recibió salvación y no solo se quedó allí por gratitud, ella fue una de las más connotadas seguidoras de Jesús. Qué tremendo, qué tremendo. Podemos ver que hasta su muerte y resurrección ella estuvo ahí, ella lloró a sus pies. Qué tremendo, qué hermoso, ¿no? Ay, si Dios nos ha perdonado tanto, ¿qué es lo único que pudiéramos hacer? Servirle, ¿no? Servirle, ¿no? Eso hizo María Magdalena. Y aunque la Escritura no lo menciona, seguramente tras la resurrección de Cristo, esta mujer no dejó de servir y de predicar el Evangelio. Seguro que no, seguro que no. No sabemos cuál era la situación económica de esta mujer. Pues tenía demonios. Ay, ¿a poco trabajaba? Pero lo que sí, y la palabra lo dice, es que ella de lo que tenía le daba. Hay algo muy importante, la gratitud que había en su corazón. Y seguramente a ella nada le faltaba y el dinero no le escaseaba porque era una mujer generosa, aunque tuviera poco. ¿Verdad? Qué tremendo. Juana, mujer de Cusa o Chuza. Este hombre era el administrador de la casa de Herodes. Bueno, pues ¿quién era este hombre? Pues un hombre que tenía posición, ¿verdad? Una posición relevante cercano a Herodes Antipas, un gobernador, que era el este señor Herodes, era el tretarca de Galilea. Entonces Juana era una mujer de alta sociedad y ella sí tenía dinero. Bueno, pues aquí lo dice, era de alta sociedad, pero no se guardaba su dinero. Ella contribuía de sus recursos para Jesús y sus discípulos. A lo mejor daba más porque tenía más, pero no importa, ella de todas maneras tenía, o la otra que no tenía daban. A Juana también se le menciona en Lucas 24:10 que estaba con María Magdalena en la resurrección de Jesús. Una mujer que también siguió a Jesús, aun cuando tenía esposo, porque no nos habla de María Magdalena que tuviera esposo, ¿verdad? Pero de Juana sí nos habla de que tenía su esposo. Bueno, aun cuando tuviera esposo, ¿qué dice la palabra? ¿Qué dice? Que servía a Jesús y a sus discípulos, ¿verdad? De Susana, porque son los 3 nombres que se mencionan. Susana, de ella no se sabe más en la Escritura. Es todo lo que menciona la palabra, pero lo que sí es que era una mujer que servía a Jesús y a sus discípulos del dinero que ella tenía. Estas mujeres representan, fíjense, un testimonio de amor, fidelidad y servicio a Dios. Ahora, podemos ver que estas mujeres siguieron con gratitud a Jesús por lo que Él les enseñaba y por la transformación que habían tenido sus corazones. Es por ello que ellas no reparaban en servir a Jesús con todo lo que tenían, porque observamos que no solo era dinero. Aquí observemos algo, no solo era dinero, sino que aún era su tiempo, su servicio, su disposición, su obediencia, yo no sé, ¿qué más? O todo, pero también su dinero. Notemos algo aquí. Unas tenían más economía que otras. Yo me imagino que sí, por lo que la Escritura dice, ¿verdad? Pero fíjense, no les servían con su dinero porque todas tuvieran mucho dinero. Les servían con su dinero las que tenían mucho
y las que tenían poco. Y ese no era el punto de Jesús, seguramente. El punto era que le servían, que le seguían, que estaban a sus pies. Qué tremendo, ¿verdad? Fíjense, hermanas, aquí podemos entender algo muy importante, que cuando la gente no es generosa en dar, en su servicio al Señor, en suplir las necesidades, muy probablemente es porque esas personas no se han dado primeramente al Señor. Entonces, ¿cómo se van a dar a sus hermanos? ¿Cómo se van a dar a la iglesia? ¿Cómo se van a dar a la obra del Señor? ¿Verdad? Si no se han dado primeramente al Señor. Lo que notamos con las mujeres que servían a Jesús de sus bienes es que eran mujeres que primeramente se habían dado por completo a Dios, porque después de ser perdonadas y de ser salvadas, lo que siguió es que siguieron a Jesús, se dieron totalmente al Señor y en consecuencia vino la generosidad, el entregarse en servicio a Dios. Entonces hay que analizar si hay personas que no se han dado primero al Señor para que trabajemos esas áreas, ¿verdad? Seamos instruidos y como iglesia todos abundemos en generosidad y en buenas obras. ¿Sí estamos de acuerdo? Bueno, no todas, pero todas deberíamos estar de acuerdo. ¿Sabe por qué? Porque somos creyentes y porque conocemos la palabra. Bueno, pero aquí entra, ¿verdad? Que a lo mejor no todas nos hemos dado primera y completamente al Señor. Bueno, no solo fueron las mujeres que menciona Lucas 8, hay muchas otras mujeres que servían. Romanos 16:1, déjame leerte. Dice Romanos 16:1, os recomiendo además nuestra hermana Febe, la cual es diaconisa de la iglesia en Cencrea. Verso 2, que la recibáis en el Señor como es digno de los santos y que la ayudéis en cualquier cosa en que necesite de vosotros, porque ella ha ayudado a muchos y a sí mismo. Aquí está hablando el apóstol Pablo y está solicitando que ayuden a una mujer que es servidora dentro de la iglesia, pero fíjense, y que ayudaba mucho al apóstol, pero no solo a él, a otros también. La palabra dice que ella era diaconisa. Recuerden que diaconisa quiere decir el que sirve las mesas, sobre todo. Quiere decir servicio, si está efectuando un trabajo asalariado, como si se trata de un asistente que da servicio de buena voluntad, es decir, un servidor llamado por Dios para la iglesia. Ese es un diácono, esa es una diaconisa. También había muchas mujeres, esto fue Febe, ahora, también había muchas mujeres sabias que servían en el tabernáculo. Recordemos que el tabernáculo tipifica a Cristo. Éxodo 35:25 dice, además todas las mujeres sabias de corazón hilaban con sus manos y traían lo que habían hilado, azul, púrpura, carmesí o lino fino. ¿Qué hacían las mujeres? Hilaban, trabajaban. Ahorita vamos a ver para qué. Éxodo 35:26 dice, y todas las mujeres cuyo corazón las impulsó en sabiduría, hilaban pelo de cabra. Fíjate, estas mujeres servían haciendo las cosas con sus manos. Porque todo lo que hilaban, ¿para dónde era? Para el tabernáculo, para la casa de Dios. ¿Se acuerdan de Proverbios 31 de la mujer virtuosa? En el versículo 19 dice, aplica su mano al uso y sus manos a la rueca. ¿De qué te habla eso? De una mujer que trabajaba, que hilaba con sus manos. Entonces, fíjate cómo todas estas mujeres hilaban para adornar el tabernáculo. Hacían cosas hermosas de colores, aquí nos dice azul, púrpura, carmesí, lino fino, y dice que con sus manos ellas trabajaban. ¿Y qué es lo que ellas hacían? Adornaban el tabernáculo.
Para que la casa de Dios se vea bonita, déjame decirte que se requiere de mujeres que den, pero que también lo hagan con un corazón agradecido. No solo que unas cuantas contribuyan, sino que todas lo podamos hacer, ¿verdad? También en Jueces capítulo 4, verso 4, dice: gobernaba en aquel tiempo a Israel una mujer, Débora, profetisa, mujer de Lapidot. También Segunda de Reyes 22, 14 dice: entonces fueron el sacerdote Hilcías y Ahicam, Acbor, Safán y Asías a la profetisa Hulda, mujer de Salum, hijo de Tikvá, hijo de Armhaz, guarda de las vestiduras, la cual moraba en Jerusalén, en la segunda parte de la ciudad, y hablaron con ella. Aquí estamos viendo a dos mujeres, Débora y Hulda, que servían a Dios como profetisas. Mujeres que conocían la palabra y la enseñaban, porque déjame decirte que el profeta de Dios es alguien que debe conocer la palabra, y cuando habla debe hablar la palabra en el nombre de Dios. Es alguien que se ha dado primeramente a Dios, por supuesto, ¿verdad? Porque si no se ha dado primeramente a Dios, pues puede profetizar, pero espiritual no creo, ¿verdad? Como podemos ver, hermanas, hay muchas áreas en las que la mujer puede servir dentro de la iglesia. Por eso te quería dar esos otros ejemplos. No solo de las mujeres que servían con dinero, hay muchas otras áreas, porque dijimos que vamos a ver dos principios. Uno que tiene que ver con el servicio a Dios, lo práctico, y lo segundo que tiene que ver con dar, generosidad, dinero. Entonces estamos viendo aquí a mujeres que servían en diferentes áreas dentro de la iglesia. Hay infinidad de ejemplos que la Escritura nos da. No lo vamos a ver todo por tiempo, por eso lo vamos a llevar por serie. Pero solo les estoy mencionando algo. Lo que es bien cierto es que Dios nos llama a nosotras como mujeres en el día de hoy para que lo sirvamos a Él, y por supuesto también le sirvamos a los demás. Porque si nosotros vemos, le sirvieron a Jesús, pero dice que también le sirvieron a sus discípulos. Y si Dios nos enseña eso, es porque nos quiere enseñar muchas cosas, porque nos está hablando muchas cosas. ¿Sí o no? ¿Verdad? Porque Dios habla. ¿Sí o no? Dios habla. Y bueno, de hecho hay mujeres que han recibido el llamado de parte de Dios para servir, pero tal vez aún no sirven. Y es bien importante saber que el servicio a Dios, déjame decirte, es el más alto honor que Dios nos ha dado a nosotros los creyentes. Es el más alto honor. Recuerda lo que dijo el apóstol Pablo de la hermana Febe, que dijo que la recibieran como es digno de los santos. Cuando como mujeres glorificamos a Dios sirviéndole, Él nos dignifica a nosotras como sus siervas. Es decir, nos hace dignas delante de Él. Y eso es como lo que Jesús le dijo a Marta. ¿Se acuerdan de Marta y María? Acerca de que María había escogido la mejor parte. ¿Qué estaba haciendo Jesús? La estaba dignificando, la cual nadie podía quitarle. En otras palabras, que se estaba ganando un lugar importante delante de Dios. Eso era lo que le estaba diciendo Dios. Ese es otro ejemplo de mujeres que sirven. Marta, a la que no se desmerita su servicio, porque ella estaba ocupada en ofrecer a Jesús y sus discípulos lo mejor cuando estuviera en su casa, a lo mejor la comida, a lo mejor una casa limpia, a lo mejor lavarle sus pies, pero Marta también estaba sirviendo. Y a María, porque ella no se perdería estar a los pies del Maestro aprendiendo de Él. Y como podemos ver, estas eran otras mujeres que en gratitud siempre estaban a los pies de Jesús y le servían. Y nosotras, qué importante es que podamos estar a los pies de Jesús y le sirvamos, ¿verdad? Déjame decirte que los tiempos han ido cambiando. Y en el día de hoy la mujer está sobresaliendo en diversas áreas, ¿verdad que sí? Es el año de la mujer. Bueno. Se está superando.
y tiene oportunidades para poder tener lugares de trabajo. Y qué bueno, ¿no? Qué padre, ¿no? Qué hermoso. Sin embargo, la mujer se ha centrado en servir en muchas otras cosas, como en programas escolares, culturales o deportivos, o en el gobierno, o en un trabajo secular, y no está mal, ¿verdad? No está mal trabajar. El problema es cuando preferimos darle más tiempo a ese tipo de servicio que el tiempo que le podamos dar de servicio a Dios. Y sobre todo cuando Dios ya te ha hecho un llamado para servirlo a Él. ¿Verdad? Recordemos a la mujer que dio su ofrenda, a la viuda. Todo lo que tenía, dio. Porque ¿qué representaba la ofrenda? La vida misma. Que a lo mejor si esa mujer hubiese podido, se hubiera echado toda, ¿no? Porque echó todo lo que tenía. Y si más tengo, pues más doy, pero no tenía más. Su vida, ¿verdad? Y bueno, la ofrenda representa tu vida misma, tu tiempo, negarte a ti misma. No es la cantidad, es lo que estamos dispuestos a dar, porque esa mujer, de lo poco que tenía para Dios fue mucho, de lo poco que ella dio para Dios fue mucho. Vemos allí esta disposición del corazón, ¿verdad? Miren, están las personas que no deciden servir a Dios, que no deciden, porque dedican todo su tiempo a otras cosas y no tienen el tiempo para servir en la iglesia. Y están las personas que sirven en la iglesia, pero que no han entendido o no han querido entender que el servicio tampoco es como lo querramos hacer. A veces queremos condicionar nuestro servicio, ¿verdad? Pero no puede ser de esa manera. No es que hoy sí puedo y hoy voy a servir. O como hoy no me toca servir, pues no asisto a la congregación, ¿verdad? O en mi trabajo hay muchos eventos y como yo trabajo, me deben comprender. Y bueno, sí, por supuesto que te vamos a comprender, ¿verdad? Ay, sí, tú trabajas, mi niña, claro. Pero también tú debes comprender que el servicio requiere dedicación, entrega desinteresada y entrega incondicional. ¿Por qué? Por amor a Cristo y por amor a la iglesia. Porque además de servir a Dios, le estamos sirviendo a las personas. Y son almas que merecen nuestro respeto y nuestra dedicación. De otra manera, ¿cómo sería? Mira, en un trabajo te dicen, estas son las reglas, ¿sí o no? Estas son las reglas, la hora de entrada, no hay hora de salida. Este es el sueldo, ¿estás de acuerdo? ¿Te interesa? Firma, ¿no te interesa? Puedes irte. Y tú decides si aceptas esas condiciones, ¿verdad? Bueno, en la iglesia el ministerio tiene demandas. Y te decimos, estas son las demandas. ¿Puedes cumplir? Adelante. Si no puedes cumplir o algo no lo puedes hacer, se te complica, se te dificulta, o a lo mejor no estás de acuerdo en cómo se está llevando, lo mejor es dar paso a lo que sigue. Y nos evitamos que no puedas servir, que no puedas cumplir, que dejes el servicio y tantas cosas. ¿No creen? Se trata de respeto y se trata de cumplir, ¿cierto? Pero aquí también entra el punto de que alguien aún no se ha dado primeramente al Señor. Hay que ir analizando. A lo mejor alguien no se ha dado primeramente al Señor y por eso no se puede dar al servicio y a todo lo demás que implica y representa. Ajá. Sí, porque todos tenemos demandas, ¿verdad? A veces todos queremos salir, a veces todos tenemos necesidades, queremos ir con la familia. Yo muchas veces, pero cuando me acuerdo que pues tengo a mi Dios,
que Él me rescató, que dio su vida por mí, pues lo único que yo pienso es mejor servirle a Él. Y ya habrá tiempo para ir con la familia, para ir acá, para ir allá. Y bueno, pues es que Dios me da 7 días de la semana. Y hay días en los que no sirvo. Y si hay días en los que no sirvo, ¿por qué no acomodo esos días para poder hacer lo demás que necesito hacer? ¿No cree? ¿Verdad? Porque en el trabajo, pues, ¿qué nos dirían? Ah, bueno, mira, pues yo no te puedo dar de lunes a viernes. Ay, y la gente va y dice, ¿me puede dar un trabajo nada más de lunes y martes? Porque yo de martes a viernes estoy con mi familia. Pues, ¿qué pasó? ¿Verdad? Entonces necesitamos ver si a lo mejor hay alguien que no se ha dado primeramente al Señor y por eso no se puede dar al servicio y a todos los demás y a todo lo demás. Entonces déjame aquí déjame enseñarles algo, ¿vale? Que primeramente, algo que te quiero enseñar es que primeramente te tienes que dar y entregar por completo al Señor. ¿Sí lo entendemos? El apóstol Pablo les enseñó a los corintios acerca de dar, pero mira lo que les dice, 2 de Corintios 8:1, anótalo, estúdialo, déjame leértelo ahorita, pero tú lo puedes estudiar. 2 de Corintios 8:1, asimismo, hermanos, os hacemos saber la gracia de Dios que se ha dado a las iglesias de Macedonia, que en grande prueba de tribulación, la abundancia de su gozo y su profunda pobreza abundaron en riquezas de su generosidad. Fíjense, pues doy testimonio de que con agrado han dado conforme a sus fuerzas y aún más allá de sus fuerzas, pidiéndonos con mucho ruego que les concedamos el privilegio de participar en este servicio para los santos. Fíjate, rogaban. Luego verso 5, y no como lo esperábamos, sino que asimismo se dieron primeramente al Señor y luego a nosotros por la voluntad de Dios. Ahí está. Qué tremendo. ¿Sabes por qué rogaban que los dejaran dar? Ay, dame el alfolí. No creo que hayan dicho, ya llegué tarde, ya pasaron las ofrendas, ya ni modo. Ay. No creo que hayan dicho, no dijeron eso, ¿verdad? No, pues aquí está. No, dice que os ruego que los concedamos el privilegio de participar en este servicio para los santos. El servicio para los santos era de dar. Pidieron con muchos ruegos, dice. Pero luego dice en el 5, y no como lo esperábamos, sino que así mismo se dieron primeramente a Dios. ¿Por qué rogaban en dar? Porque primero se dieron a Dios. ¿Qué significa esto? Que para que nosotros podamos dar, podamos servir con entrega, primeramente nos debemos de dar al Señor. Esto es un principio, hermanos. ¿Sí, hermanos, varones? Esto es un principio. Primero nos tenemos que dar al Señor. Porque cuando nos hemos dado al Señor, nadie necesita decirnos lo que debemos hacer. Tú lo vas a querer hacer, aunque te pidan, vas a querer dar. Me acuerdo ahorita de una mujer que llegó y me dijo, por favor, pastora, ponme a lavar los baños o lo que sea, pero ponme a hacer algo. Yo dije, Padre, ¿tiene ganas de servir? ¿De verdad? ¿Por qué? Porque cuando nosotros hemos aprendido y nos hemos dado al Señor, ¿qué quieres hacer? Todo. No te necesitan decir, ¿me puedes ayudar? ¿Puedes barrer? ¿Puedes lavar los baños? ¿Te puedes quedar? ¿Verdad? ¿Puedes venir? Aunque no te pidan, vas a querer dar. Aunque no te pidan. No vas a esperar si te toca servir o no.
Vas a querer estar en la iglesia, aunque no te toque servir, y vas a querer ayudar. No me toca servir, pero aunque te presentas con tu líder, te presentas con tu coordinador y dile, aquí estoy, ¿qué necesitas que te ayude? No me toca, pero yo te ayudo. ¿Por qué? Porque te has dado primeramente al Señor. Ajá. Sí lo entendemos, sí, ¿verdad? Dar y servir es un privilegio. Pero cuando hay carencias en la iglesia, ¿qué pasa? ¿Qué pasa si hay carencias en la iglesia? Muy probablemente es porque hay personas que no se han dado primeramente al Señor. Entonces, ¿cómo se van a dar a la iglesia a sus necesidades? ¿Cómo va a haber para las necesidades? ¿Cómo se van a suplir las necesidades si no se han dado primeramente al Señor? Esto es muy interesante, ¿no creen? Miren lo que pasó con la suegra de Pedro. A mí me llama mucho la atención esto. Porque mira, dice Mateo 8, 14 y 15. Vino Jesús a casa de Pedro y vio a la suegra de este postrada en cama con fiebre. Verso 15. Y tocó su mano y la fiebre la dejó. Pero mira lo que sigue. Y ella se levantó y les servía. ¡Wow! Ay, espérame tantito, no puedo, es que estoy débil de la fiebre. No les dijo eso. Dice, ella se levantó y les servía. Yo no sé, a lo mejor les preparó un platillo, a lo mejor les lavó los pies, no sé, pero dice, les servía. ¡Qué increíble! Mira cómo sin dudar esta mujer, en cuanto fue sanada, inmediatamente servía a Jesús. Ahora, te pregunto, ¿Dios ha hecho algo por ti? Pues yo creo que sí, ¿verdad? Porque si no, no estuviéramos aquí. Bueno, la pregunta es, ¿qué has hecho en cuanto a servirle a Él? Tú y yo, ¿qué hemos hecho por Él? ¿Qué has hecho en cuanto a servirle a Él? ¿Qué no Dios merece toda la gloria, toda la honra, todo nuestro reconocimiento y todo nuestro servicio? Ya sea en dar, en la generosidad, en lo práctico como en lo espiritual. ¿Tú no crees que Él lo merece? ¿Verdad? Hemos estado observando acerca de varias mujeres que servían en diferentes formas y Dios nos llama a servir en diferentes áreas y en diferentes maneras. Si notamos, como veíamos en la primera escritura de Lucas 8, aún con los bienes nosotras estamos dando en un servicio a Dios, porque el dar es servir. Porque muchas veces pensamos que solo tenemos que servir en las áreas que son visibles. Pero hay áreas que no se ven y son un servicio para Dios. ¿Cómo qué? Como la oración, como predicar la palabra a los necesitados. Ajá. Con nuestro tiempo, ¿sabes? Con lo que tenemos, sean nuestros bienes, sea dinero, lo que tengamos, pero con lo que tengamos nosotros le podemos también servir a Dios. Muchas veces tampoco servimos porque a veces, déjame decirte que la familia puede ser un impedimento. Pero como te decía, hay mujeres que sirven en otros asuntos que no son espirituales y a lo mejor ahí no hay problema de que sirvan. Ay, tú trabajas, vete a trabajar, ándale. Ay. Pero a Dios sí hay problema. Y que al final de los tiempos no van a tener una recompensa. El servirle al hombre no te va a dar recompensa. Te puede dar una economía que se esfuma como el viento, pero recompensa no nos va a dar. Vuelvo a repetir, no está mal trabajar, ni estoy diciendo que no trabajen, pero hay que equilibrar. Hay que equilibrar, ¿verdad? La realidad es que siempre es mucho mejor servir en las cosas espirituales porque trasciende y es eterno. El trabajo secular no es eterno, solamente es temporal y terrenal, ¿verdad? Ahora, si estás haciendo un servicio secular, no hay problema. Digo, vuelvo a decir, porque no vayan a decir, ay, esa hermana antitrabajo. No, ¿qué pasó? A mí me gusta trabajar y mucho, la verdad. Me canso, sí me canso, pero me gusta trabajar. Yo no me hallo sin hacer nada, no me veo que no haga nada. Me desespero. No, párate, ya, 1 hora sentada, ya, se acabó. ¿Sí?
No, no hay problema que trabajes en un trabajo secular. Aún podrías hacer esa clase de servicio y servir dentro de la iglesia. Te digo, a mí, por ejemplo, me gusta mucho trabajar. En mi carrera secular a mí me gusta trabajar. Y si yo puedo ayudar a las personas a administrar, a mí me encanta, con mucho gusto lo hago. Y les ayudo en un trabajo secular, en lo que hagan. Digo, yo ya no lo hago como tal, de tiempo completo, ya no necesito. Dios ya no me dijo que ya no, yo obedezco, ya no trabajo fuera, pero en el que pero sí me complace en ayudar a los demás, porque recordemos que en el servicio a Dios está el servicio a los hombres, ¿verdad? Ahora, ya voy más para el final, ya voy para el final. ¿Por qué le tenemos que servir a los hombres? Porque cuando nuestra vida es transformada, cuando nos damos primeramente a Dios, hay una disposición del corazón y queremos hacerles bien a todos, ¿sabes? Empezando por ¿quiénes? Bueno, todas sabemos, por los de nuestra casa. Ahí es donde debemos demostrar que realmente hemos recibido la salvación de Dios y que nos hemos reconciliado con nuestro Señor Jesús. Entonces, ¿qué pasa? Vamos a dar frutos dignos de arrepentimiento, primeramente en casa y después en nuestra iglesia y en todos los demás lugares, ¿verdad? Porque, fíjate, esta iglesia pues siempre está solicitando servidores, ¿verdad? La palabra dice que la mies es mucha y los obreros pocos. Las iglesias, yo creo que siempre estamos solicitando servidores en todas las áreas. Bueno, esta iglesia siempre necesita servidores en todas las áreas, porque recuerda que en esta vida estamos para servir. Y tal vez es la única oportunidad que tengamos para hacerlo. No, tal vez es la única oportunidad que tenemos para hacerlo. Tal vez el Señor te llame para servir en la iglesia infantil o para servir las mesas, tal vez en la adoración o para que le sirvas con tus bienes. En esta parte entra la generosidad y Dios también nos llama a que seamos, como ya lo hemos visto, generosos dentro de la iglesia. Pero también nos llama a que seamos generosos con los necesitados, hablando principalmente con los de la familia de la fe, ¿verdad? Y bueno, quiero darte el ejemplo de Cornelio. En Hechos capítulo 10, fíjate. Hechos capítulo 10, verso 1 dice: había en Cesarea, un hombre llamado Cornelio, centurión de la compañía llamada la italiana, piadoso y temeroso de Dios con toda su casa, y que hacía muchas limosnas al pueblo y oraba a Dios siempre. Ahora, mira lo que Dios le dijo. Recordemos que Cornelio no era un hombre creyente en ese momento. Ahora vamos a Hechos capítulo 10, verso 30. Entonces Cornelio dijo: hace 4 días que a esta hora yo estaba en ayunas, y a la hora 9, mientras oraba en mi casa, vi que se puso delante de mí un varón con vestido resplandeciente, y dijo: Cornelio, tu oración ha sido oída y tus limosnas han sido recordadas delante de Dios. Limosna viene de la palabra griega elemon, que se traduce como un acto de misericordia. Fíjate, para los que no sabíamos, acto de piedad al dar, al ser generoso, al aportar, al suplir una necesidad. Eso es limosna. Y a veces se transgiversa el término, ¿no? Acto de misericordia. Ahora, te vuelvo a repetir, Cornelio no era un hombre creyente en esos momentos, pero dice la palabra que abundaba en limosnas y también oraba. Y el Señor miró con agrado a Cornelio. Fíjate, Dios usa a quien quiera. ¿Sí te acuerdas que decíamos? Date cuenta que Dios toma en cuenta la generosidad con la que le servimos. Porque Él no reparó en decir: ay, ese es un hombre impío. No, porque su corazón era un corazón generoso.
Y Dios miró esa generosidad de Cornelio. Cuando estamos siendo generosos, estamos imitando a Dios, quien fue generoso al dar a su Hijo, ¿verdad? Cuando nosotros somos generosos, estamos imitando al Hijo al dar su vida en rescate por nosotros. ¿Eso no es generosidad? Dar a su Hijo, a su único, dar su vida para morir por nosotros, ¿eso no será generosidad? Entonces, esto entonces es una manera de adoración a Dios. Lo que Cornelio estaba haciendo es que estaba adorando a Dios. Cuando damos de lo que Dios nos ha dado, estamos dando parte de nuestra vida, y esto nos debe quedar bien claro en nuestra mente y en nuestro corazón. Cuando yo doy parte de mi vida, porque ese dinero yo lo obtuve, o mi esposo lo obtuve, o quien me lo haya dado lo obtuvo dando su tiempo, lo obtuve dando mi vida, y ahora yo lo doy al Señor para que las necesidades sean suplidas, entonces estoy dando mi vida, ¿verdad? Cuando hacemos esto, nos estamos presentando a nosotros mismos como sacrificio vivo, ¿sí sabes? Como sacrificio vivo. Fíjense, en la iglesia tradicional dábamos una limosna, ¿sí o no? Bueno, los que lo daban, o los que se acuerdan, o los que iban, no sé. En la iglesia tradicional se daba una limosna, y tal vez y seguramente se hacía de manera religiosa. Ay, que se vea que echamos una moneda. Ay, lo que sea, ay, ya eché, ¿no? Porque no había el entendimiento de lo que Dios hizo por nosotros. Pero cuando entendemos que Dios dio a su Hijo para perdón de nuestros pecados, podemos entender que nada de lo que yo pueda dar va a ser suficiente para pagar al Señor lo que hizo. Sabemos que el Señor no necesita nada. ¿O cuántas creen que el Señor necesita de tu dinero? No, el Señor no necesita nada, de Él es el oro y la plata. Pero lo hago como una manera de mostrar mi agradecimiento y mi rendición a Dios. De lo recibido de tu mano, ¿qué dice? Te doy, y eso le agrada al Señor. Esto nos habla de generosidad, ¿verdad? Pero no todos somos llamados para lo mismo. No todos somos llamados para enseñar a los niños. ¿Por qué? Porque a lo mejor no todas son pacientes para trabajar con niños. ¿O sí? ¿Qué dicen las mamás? Ahí te lo dejo. ¿No? Hay mucha gente que no quiere servir en la iglesia porque seguramente porque fíjate, puede haber ideas que están siendo estorbadas en nuestros pensamientos. Como te decía, a veces puede ser por la familia, o porque servimos más tiempo en lo secular, o también porque no queremos pagar un precio, porque servir a Dios se paga un precio, ¿sabes? Pero es tan gratificante. Es tan gratificante, pero fíjate que cuando servimos le estamos mostrando a otras mujeres, las estamos encaminando a que tengan ese anhelo y deseo de servir a Dios. Sí, porque van a ver tu servicio, van a ver tu entrega, van a ver tu dedicación y dicen, yo quiero ser como ella. Yo quiero servir como ella. Porque aunque vaya, venga, hacia acá, se le ve esa gracia, ese amor, ese contentamiento, ¿verdad? Entonces, cuando nosotros servimos de esa manera, le estamos encaminando a que tengan ese anhelo y de servir a Dios a otras mujeres. También de esta manera les estamos enseñando la palabra, ¿sí sabes? Con nuestro servicio llevamos a otras mujeres a conocer a Cristo. ¡Qué tremendo, pero qué importante! Porque con nuestro servicio otras mujeres dicen, yo quiero lo que ella tiene. No sé qué tenga, pero yo quiero lo que ella tiene. En conclusión, entendemos por la palabra de Dios que tenemos una cuenta. ¿Cuántos saben que tenemos una cuenta? Una cuenta espiritual, eterna, donde Jesús dice, no se hagan tesoros. No le depositen a la cuenta de la tierra porque eso es temporal.
O sea, si nosotros servimos más en lo terrenal, no le depositemos más a eso, porque es temporal. Va a pasar. Más bien debemos hacer tesoros en los cielos. Todo lo que hagamos para el reino de Dios, todo, hermanos, el servicio, el visitar a alguien, el ayudar en la obra, el dar para tu tiempo, el dar con generosidad, todo es sembrar para el reino de Dios. Y el Señor también lo va a tomar en cuenta. Y eso también incluye la generosidad. Todo eso es un depósito a nuestra cuenta espiritual. Sí, ¿verdad? Porque ahorita depósito y luego tú vienes, ay, mi cuenta de banco, no, ay, ya eché 100, ya eché 200, ¿ya cuánto llevo? Pues ibas viendo tu cuenta, ¿verdad? Para que veas que tienes lo que hay. Bueno, así lo va viendo el Señor. Todo es abonado a nuestra cuenta, todo es un depósito, todo lo que hagamos, todo lo que sembremos, el Señor lo toma en cuenta. En nuestra cuenta espiritual, en nuestra cuenta de los cielos. Te pregunto, ¿cómo está tu cuenta celestial? ¿Cómo está? Porque te puedo preguntar de tu cuenta bancaria y me puedes decir, rebosante, no tiene nada. No importa. ¿Cómo está nuestra cuenta celestial? ¿Cómo anda? Proverbios 19:17 dice, el que da al pobre, a Dios le presta. Allí está respaldado este principio. Cuando yo soy generoso con el necesitado, con alguien que esté en necesidad, estoy depositando en mi cuenta, en una cuenta segura. Y bueno, vamos a ir viendo algunos puntos como estos, ¿verdad? Mateo 10:41 dice, el que recibe a un profeta por cuanto es profeta, recompensa de profeta recibirá, y el que recibe a un justo por cuanto es justo, recompensa de justo recibirá, y cualquiera que dé a uno de estos pequeñitos un vaso de agua fría, solamente por cuanto es discípulo, de cierto os digo que no perderá su recompensa. Ay, qué tremendo. Qué tremendo, qué importante es que podamos entender. Todo lo que hacemos para el reino de Dios tiene una recompensa y queda registrado en el reino de los cielos. Nuevamente vamos a entender aquí que cuando la gente no es generosa en dar, en su servicio al Señor, en suplir las necesidades, muy probablemente puede ser, yo no estoy asegurando nada, pero puede ser porque esas personas no se han dado primeramente al Señor. Entonces, ¿cómo se van a dar a los demás? A su iglesia, a sus hermanos, a su servicio, ¿verdad? Si no nos damos primeramente al Señor, no vamos a podernos dar a los demás, ni a lo demás. Así que es nuestro deber invitarles, hermanos, hermanas, a que se den primero al Señor. ¿Cómo lo podemos hacer? Bueno, con la palabra, pero también con el ejemplo. Porque tenemos que ser ejemplo, ¿verdad? Para que otros se den, como te decía en el servicio, ¿cómo otras mujeres van a querer servir a Dios viendo tu servicio? El ejemplo, ¿verdad? Es muy importante que tomemos las cosas de Dios en serio. Ser serios para servir. Es muy importante que colaboremos y contribuyamos a que este grupo de mujeres, porque somos un grupo entre amigas, ¿verdad?, sea fuerte, sea firme y fiel a Dios y a su iglesia. Cuando otras mujeres ven tu entrega, como ya lo dijimos, nuestra generosidad, aparte del servicio, ven nuestra entrega, ven nuestra generosidad, ellas también querrán contribuir, ¿verdad? Y así podamos ser un equipo. Trabajemos para que esto se pueda realizar. Ahorita cuando te dije que todas, que vean nuestra generosidad, sí es cierto, hermanas. Hace poquito estábamos un grupo de hermanas, servidoras, y me comenta una de mis hermanas, ¿qué cree que ya necesitamos mandar a hacer o comprar más manteles? Porque ya algunos que tenemos ya están deteriorados y necesitamos ya cambiar.
Y inmediatamente dice una hermana, yo puedo traer 2 manteles, yo los apoyo. Y luego dice otra, yo pongo otros 2, y luego dice otra, yo pongo otros 2, y así, hermanas, nos fuimos con 10, o no me acuerdo. Eso es lo que sucede, lo que te digo, cuando alguien ve, observa tu entrega, tu generosidad, otras mujeres también lo quieren hacer. ¿Verdad? Entonces es por medio de la palabra, pero por medio del ejemplo también. Vamos a orar, ¿qué le parece? ¿Verdad? Tal vez hay alguien aquí. Déjame orar, queremos orar. Póngase de pie, por favor. Dios es bueno, soberano, conoce nuestra necesidad. Y bueno, pues Dios que siempre nos quiere estar hablando. Tal vez hay alguien aquí. Antes de decirte esto, vamos a tener un tiempo hermoso en la presencia de Dios, ¿verdad? De tal manera que no nos distraigamos. Yo siempre digo, voy a aprovechar ese momento de adoración para estar yo luego le digo, Señor, estoy a tus pies, estoy reverenciada, aunque no estoy inclinada, pero estoy reverenciada. Y es un momento tan hermoso donde nos podemos reverenciar, donde podemos estar a los pies de Él, donde no tengamos nada que nos preocupe. Y tal vez hay alguien aquí que se dio cuenta que no se ha dado primeramente a Dios, a Jesús. Y necesita entregar todo aquel que dio su vida para salvarte y rescatarte. Entonces, hoy te has dado cuenta que quizá no te has dado a Dios como pensabas, ¿verdad? Y tal vez dijiste, sí, creo que entonces no me he dado porque yo no he hecho esto, ni aquello, ni aquello, ni aquello. Me gustaría orar por ti. No necesitamos que levantes tu mano. Dios sabe, Dios nos conoce, Dios conoce ese corazón, ¿verdad? Y la necesidad que hay de entregar su vida a Dios. Y otra parte que también queremos orar. Si Dios te ha hecho un llamado, ¿verdad? Porque a lo mejor el llamado no te lo está haciendo ahorita, a lo mejor Él ya te ha hecho un llamado de tiempo atrás. Lo más recomendable es que ya no te resistas y acudas a ese llamado a Dios. Porque servir a Dios siempre será una bendición, ¿verdad? Siempre. Siempre. Y un tercer punto, tal vez a ti te ha costado mucho la generosidad. Bueno, porque a lo mejor no te has dado primero a Dios. Y aún de lo poco, aún de lo mucho, te cuesta. Bueno, pues Dios hoy también te hace un llamado a la generosidad. Porque fíjate, cuando somos generosos y nosotros jamás en una iglesia debemos de decir, dale a Dios para que Él, dale un peso y Él te da 1000. No. Porque nosotros sabemos que cuando damos, recibimos mayor recompensa. ¿Y sabes por qué lo enseñamos? Porque te va a hacer bien a ti, no a nosotros. A ti te va a bendecir, primeramente. Entonces son 3 puntos por los que queremos orar. Y cada quien sabemos si nos hace falta 1, 2 o los 3. ¿Verdad? Pero qué hermoso, qué importante es que nosotros podamos reconocer. Porque de todas maneras sí o sí Dios va a seguir trabajando con nosotros. Y a veces la poda duele, pero es necesaria. Entonces vamos a orar en esos 3 puntos.
Vamos a orar antes de que ministremos, que esté la música así, está muy bien. Antes de cantar, vamos a orar por estos puntos. Tú sabes, cada quien sabe, déjame orar. Bendito Padre, bendito Dios, aquí estamos, Señor, delante de tu presencia. ¿Qué podemos esconder delante de ti, mi Dios? Nada. Somos un libro abierto delante de tus ojos, Señor. Aquí estamos un grupo de personas, mujeres como varones, que hemos escuchado tu palabra, oh Dios. Y tú en esta hora nos dices, nos enseñas, como nos enseñas en tu palabra, que estos hombres se dieron primeramente a ti y también después pudieron darse a los demás. Bueno, Padre, tal vez hoy haya alguien en esta tu iglesia o alguien que nos esté escuchando que no se ha dado primeramente a ti, mi Dios. Y eso ha sido un impedimento para poder darse a los demás, a tu iglesia, a dar, a contribuir, a ayudar. Pero Padre, tú nos enseñas tantos ejemplos como esas mujeres. María Magdalena, un claro ejemplo, que se dio por completo porque de ella salieron 7 demonios, Señor. ¡Qué tremendo! ¿Cómo no se iba a dar a ti? Pero tenemos el ejemplo de nuestro Señor Jesús, que aún siendo Dios, Él se entregó por completo, por amor, desinteresadamente. Oh, mi Dios, qué bendición tan grande. Si aquí hay alguien que no se ha dado primeramente a ti, yo te pido, Señor, tú conoces su corazón, tócale, mi Dios.